El cuento maravilloso y los tipos de personajes. Semana 1, séptimo grado. Unidad número 1. El cuento maravilloso. Actividades de anticipación. En la actividad 1 vamos a describir qué entendemos por comunicación y vamos a decir que es la acción que nos permite intercambiar información, de esta forma darnos a entender con los demás. Luego vamos a analizar el siguiente esquema de la comunicación y a socializar lo que entendemos. En toda comunicación siempre se dan los siguientes elementos o están presentes los siguientes elementos. El código con el que nos vamos a comunicar, el emisor, el receptor, el canal, el contexto y el mensaje. Para ampliar un poco más la información sobre esto, pueden visitar la siguiente dirección. Continuamos con las actividades de anticipación. Imaginamos una situación comunicativa cotidiana. Puede ser una conversación, la clase, exposición, en la que se evidencia el esquema anterior y escribimos un ejemplo en nuestro cuaderno. Más adelante les muestro un ejemplo. Pasamos a la actividad número 2, siempre de anticipación. Respondemos. Me gusta leer o escuchar cuentos, explico por qué. Sí, porque son narraciones que nos transportan a otros lugares y entramos a mundos imaginarios llenos de aventura. ¿Cuáles son mis cuentos favoritos? Ustedes van a escribir los suyos. Yo he puesto algunos ejemplos. Wanda y los 100 vestidos, El viaje de viento pequeño, El patito feo, etc. ¿Qué significa la palabra maravilloso? Significa algo sobrenatural, algo inexplicable, algo mágico. Aquí está el ejemplo de la situación comunicativa en donde encontramos cada uno de los elementos de la comunicación. Actividad número 3. Vamos a leer la siguiente información. ¿Qué es la comunicación? Es un proceso que consiste en la transmisión de información desde un punto de vista de origen a un punto de llegada. Es un fenómeno común a todos los seres vivos. No habría vida sin un tipo natural de comunicación o de estímulo-respuesta que permita la supervivencia de un individuo y de la colectividad en las especies animales. El ser humano, además, como ser social, dispone de un tipo de comunicación más compleja y de posibilidades insospechadas. La comunicación mediante sistemas de signos. Entre estos, el más destacado es el lenguaje verbal. El lenguaje verbal es el instrumento principal de la comunicación humana en todas sus variantes y es el fundamento de la convivencia. Lo utilizamos para conocernos a nosotros mismos y para descubrir el mundo exterior. Por tanto, el lenguaje es una de las bases del progreso, vínculo del conocimiento y transmisor de la cultura, la ciencia y la tecnología. Ahora contestamos. A partir de la lectura escribimos 3 características de la comunicación. Número 1, consiste en la transmisión de información. Número 2, utiliza signos, es decir, palabras. Número 3, es la base de la convivencia en sociedad. Explicamos el siguiente enunciado. El lenguaje verbal es el instrumento principal de la comunicación humana en todas sus variantes y es el fundamento de la convivencia. La comunicación se puede dar con sonidos, gestos, movimientos, entre otros, pero el lenguaje verbal es la principal forma que tenemos para comunicarnos, es decir, hablar y conversar. ¿Crees que la forma de comunicarnos ha cambiado a través del tiempo? Vamos a decir que sí, porque gracias a la tecnología, la comunicación es más rápida y directa.
¿Cuál es la diferencia entre comunicar e informar? Utilizamos los siguientes ejemplos para establecer dicha diferencia. Veamos aquí, informar. Un día su madre, habiendo cocinado unas tortas, le dijo: anda a ver cómo está tu abuela, pues me dicen que ha estado enferma. Llévale una torta y este tarrito de mantequilla. Comunicar. ¿Vive muy lejos?, le dijo el lobo. Oh, sí, dijo Caperucita Roja, más allá del molino que se ve allá lejos, en la primera casita del pueblo. Como nos damos cuenta, aquí hay una conversación y aquí solo se está informando sobre algo. Entonces explicamos la diferencia. En este ejemplo, la madre de Caperucita le informa que irá donde la abuelita. No se establece una comunicación. En este ejemplo, Caperucita y el lobo sostienen una conversación en la que ambos interlocutores participan. Pasamos a las actividades de construcción. Vamos a ver el cuento Caperucita Roja. Hay que hacer una lectura despacio y las veces que sean necesarias hasta comprender el cuento. Y luego hacemos la actividad indicada. Actividad número 5. Vamos a responder. Literal A. ¿De qué trata el cuento? El cuento trata de una niña muy bonita y amable, llamada Caperucita Roja, quien fue engañada por el lobo. Literal B. ¿Cuál es el mensaje que nos deja el cuento? Que no debemos ser confiados, no debemos hablar con desconocidos. Leemos la siguiente información. Características de los cuentos maravillosos. Poseen un elemento mágico que le da un poder al protagonista. Las historias no se desarrollan en un tiempo y espacio determinados. No se respetan las leyes de la naturaleza. Se exageran las características de las personas. Utiliza seres maravillosos que viven e interactúan con los seres humanos. Suele haber prohibiciones que el protagonista debe recordar para lograr su objetivo. Ahora explicamos por qué el cuento de Caperucita Roja es maravilloso y vamos a justificar la respuesta. Porque no respeta las leyes naturales. Si ustedes se fijan, hay un animal que platica con un ser humano y esto no es posible. Actividad número 6. Vamos a leer la siguiente información. Elementos del cuento. Ambiente. El ambiente narrativo es el espacio de la narración. Consiste principalmente en el escenario o espacio en el que se mueven los personajes y en el que ocurren sucesos y acciones del relato. Puede estar inspirado en un lugar real o imaginario. Abarca mucho más que simplemente el espacio físico en el que se mueven los personajes. Es el contexto entero dentro del que se enmarca. Ambiente físico. Se refiere al lugar concreto y geográfico en el cual ocurre la historia. Puede ser un espacio reducido y específico o un ambiente amplio y menos preciso. Ejemplo, un laboratorio en el espacio o la galaxia, entre otros. Ambiente psicológico. Está relacionado con el contexto abstracto que se genera a medida que avanza el relato a través de los personajes y sus acciones y de los sucesos que van ocurriendo. Es por esto que en muchos relatos el ambiente psicológico no es estable, ya que si bien en un principio se puede presentar un ambiente de alegría, por ejemplo, el curso de la historia hará que tal vez el ambiente psicológico cambie a uno de tristeza o de tensión, entre otros. Ambiente sociocultural. Las características sociales y culturales de los personajes también aportan al ambiente en el sentido de que delimitan el área en el que se desenvuelven los mismos.
Ahora vamos a determinar los tipos de ambiente en el cuento de Caperucita Roja. El ambiente físico, el ambiente psicológico y el ambiente sociocultural. El ambiente físico sería el bosque, la casita de la abuelita. El psicológico, alegría, inocencia, asombro, terror. El sociocultural, costumbres rurales y campesinas. Actividad número 7. Vamos a identificar las diferentes interacciones comunicativas de las oraciones y a responder en el cuaderno. Para ello hay que leer cada una de las frases que están aquí y luego vamos a determinar si se está comunicando o si se está informando, es decir, las intenciones comunicativas. En este caso, vamos a decir que aquí se informa, también aquí, en este caso también, y en este hay una comunicación. Actividad número 8. Vamos a leer la siguiente información. Un personaje tipo en la ficción es aquel cuyas características como su personalidad y su forma de hablar dependen fuertemente de tipos o estereotipos culturales. Son instantáneamente reconocibles por los miembros de una cultura dada. Personajes estereotipos. El estereotipo es la percepción exagerada que se tiene sobre una persona o grupos de personas que comparten ciertas características, cualidades y habilidades, que busca justificar o racionalizar una cierta conducta en relación a determinada categoría social. Regularmente, los estereotipos se basan en prejuicios que la sociedad establece conforme su ideología de modelo a seguir, de conducta o características físicas. Estos prejuicios van cambiando conforme el paso del tiempo. Están constituidos por ideas, prejuicios, actitudes, creencias y opiniones preconcebidas, impuestas por el medio social, cultural, que se aplica de forma general a todas las personas pertenecientes a una categoría, nacionalidad, etnia, edad, procedencia, geografía, etc. Ahora contestamos. ¿Consideramos que el lobo es un personaje estereotipo? Explicamos. El lobo es un personaje estereotipo. Representa la maldad, ya que su pelaje es oscuro. Es un animal cazador. Simboliza las actitudes no adecuadas de personas que pertenecen a cierto nivel social. Ahora vamos a leer qué son los personajes arquetipos. Los arquetipos son elementos del inconsciente colectivo humano que se manifiesta de forma repetida en los sueños, en los relatos, en las artes plásticas o en los mitos, incluyendo los de la religión, de todas las culturas. En consecuencia, se dice que tiene un carácter universal y que representa el componente hereditario de la psique humana. Estos son algunos ejemplos. La doncella se asocia con la inocencia y la pureza. El héroe representa la valentía y la fuerza. Describimos el comportamiento de los personajes principales del cuento. Personaje humano, personaje no humano. Caperucita Roja es una niña alegre e ingenua que obedece a su madre y retoma las indicaciones del lobo. Personaje no humano. El lobo, en su condición natural, necesita alimentarse, por lo que se vale de la astucia para obtener comida. Engañando y mintiendo consigue su objetivo. En nuestro cuaderno vamos a escribir los personajes arquetipos que conocemos, los describimos e indicamos a qué cuento pertenecen. A continuación les presento unos ejemplos. Los pueden retomar o ponen los que ustedes consideren convenientes. Tenemos a Hércules, Bella y la Bestia. Pasamos a las actividades de consolidación. Vamos a realizar la lectura de la siguiente información.
Recuerden que cada lectura la vamos a hacer varias veces hasta comprenderla. Terminada la lectura, vamos a elaborar el esquema de comunicación utilizando el código entre Caperucita Roja y el lobo. Y lo van a realizar como este. Actividad número 10. Vamos a leer el siguiente fragmento del cuento Jack y las habichuelas mágicas. Después respondemos, ¿de qué trata el cuento? ¿Qué tipo de personajes encuentro? ¿Cuál es el ambiente del cuento? Y el cuento trata sobre Jack, un niño que tiene que vender la única vaca que posee con su madre para sobrevivir y termina intercambiándola por unas habichuelas mágicas que se transforman en una enorme planta. ¿Qué tipo de personajes encuentro? Personajes humanos, Jack y su madre, quienes representan a los campesinos que enfrentan la pobreza. Jack, además, es un arquetipo de personaje principal que cree en la magia a pesar de las dificultades. ¿Cuál es el ambiente del cuento? El físico sería la casa de Jack, el psicológico tristeza, preocupación, desesperación y el sociocultural creencia, necesidad. Ahora pasamos a las actividades en casa. En la actividad en casa van a pedir a los familiares que les cuenten cuentos. Si son 2 o 3 o 1, ustedes van a contestar estas preguntas: ¿de qué trata el cuento? ¿Qué tipo de personajes encuentro? ¿Y cuál es el ambiente del cuento? Y con eso terminamos el desarrollo de este contenido. Que tengan un bonito día.